En este contexto quiero partir refiriéndome al cuadro de altas temperaturas que estamos enfrentando y que da cuenta del informe de la Dirección Meteorológica, que además ha emitido una alerta precisamente por estas altas temperaturas extremas, abarcando desde la región de Coquimbo a la región de Ñuble. Esto significa que durante esta semana más de 10 millones de personas van a estar expuestas a este calor extremo. Y de hecho, el SENAPRED ha emitido alerta roja para 5 regiones del país, incluyendo Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. La vigencia de esta alerta obviamente va a ir siendo evaluada y se harán las modificaciones que cuando correspondan. Por eso es muy importante hacer un llamado a la prevención, porque en esta temporada hemos enfrentado incendios forestales como en años anteriores, hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta, pero siempre se requiere una actitud responsable, también de autocuidado y de cuidado de los demás, para evitar que se produzcan estos incendios. Por eso es tan importante no prender fuego, no realizar fogatas, no lanzar colillas, no realizar quemas de basuras y, lo más importante, no utilizar herramientas que generen chispas y que muchas veces terminan provocando estos incendios. Lo hemos dicho y lo reiteramos, el 99,7% de los incendios forestales son provocados por la acción humana. En algunos casos extremos son incendios intencionales, pero en muchos casos también son el resultado de la negligencia o la falta de responsabilidad. Y por eso es tan relevante seguir las instrucciones de las autoridades y tomar todas las medidas de prevención para evitar incendios forestales. El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para reforzar nuestra capacidad de respuesta y por eso pasamos de tener un presupuesto para la temporada 2021-2022 de aproximadamente 75.000 millones de pesos a más de 160.000 millones de pesos para esta temporada, un aumento de más del 100%. Y gracias a eso tenemos 319 brigadas a nivel nacional, 3.600 brigadistas capacitados, 77 aeronaves, junto al personal de bomberos y también a las brigadas, por ejemplo, que aporta las Fuerzas Armadas, con el objeto de tener una mejor capacidad de respuesta. Hemos pasado, además, conforme a esta nueva capacidad que tenemos en el país, a una forma de enfrentar los incendios forestales que es distinta que la que aplicábamos en el pasado. Y por eso se está aplicando la estrategia del golpe único, muy utilizada, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, para efectos de responder de manera inmediata, y por eso es tan importante que todas las chilenas y chilenos que vean humo, que sean testigos que se pueda estar produciendo eventualmente un incendio forestal, bueno, informen a las autoridades llamando al número 130 de CONAF, al 132 de Bomberos, al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI, de manera tal que se tome conocimiento de forma inmediata de esta situación y poder responder de manera clara con la mayor celeridad posible. Y bueno, SENAPRED seguirá realizando todas las coordinaciones necesarias para la implementación del programa de respuesta a los incendios forestales sobre el cual se ha estado trabajando durante todo este tiempo. Por último, quiero recordar que en el caso del delito de incendio, quienes lo cometan arriesgan sanciones duras que pueden llegar incluso a 20 años de privación de libertad. Y por eso es tan importante, bueno, por un lado, actuar con responsabilidad y por otro caso, mejorar las capacidades de investigación para determinar el origen y la autoría de los incendios forestales. Y se ha estado realizando un importante esfuerzo en CONAF, en Carabineros, en la PDI, que nos ha llevado a un aumento significativo del número de condenas. Esto es que quien finalmente cometa estos delitos responda ante la justicia. En segundo lugar, me quiero referir al plan de emergencia habitacional, que es no solo una estrategia de construcción de casas, sino que es un compromiso con una política integral para crear barrios más integrados y enfrentar con sentido de urgencia el déficit habitacional que afecta a miles de hogares en nuestro país. Solo como dato, ya llevamos más de 236.000 viviendas entregadas. Reitero,
236.000 de las 260.000 comprometidas al 11 de marzo. Y esto significa un estado de avance del 91%. En este marco, el ministro Montes encabezará hoy un despliegue histórico en Coquimbo, que es una más de las regiones que cumple la meta y que supera el 100% de su compromiso regional, con más de 12.490 viviendas construidas y terminadas. Y adicionalmente se va a participar mañana en un nuevo hito cuando la región de O'Higgins se convierta en otra región más que alcanza el 100% de la meta. Es decir, hoy Coquimbo, mañana O'Higgins. De esta forma son dos regiones que se suman al cumplimiento de la meta de un proyecto y un compromiso que tiene más de un 91% de avance y que es un compromiso, obviamente, a cumplir el 11 de marzo próximo. En estas ceremonias, por estos hitos en que se va a hacer un reconocimiento del trabajo realizado, por sobre todo se da cuenta de cómo le cambia la vida a las personas y cómo el sueño de la casa propia se hace realidad. Familias de chilenas y chilenos a lo largo de todo el territorio nacional finalmente tienen acceso a una vivienda propia. Adicionalmente, quisiera referirme al fin de semana largo. Estamos en las fiestas de fin de año y por eso queremos hacer un llamado a la responsabilidad vial ante la masiva salida de vehículos que se va a producir en los próximos días. Entre el 31 de diciembre y el 4 de enero se proyecta que saldrán de la región metropolitana más de 550.000 vehículos. Más de 550.000 vehículos. Y para facilitar este flujo y evitar atochamientos o tacos, se está implementando el plan peaje a Luca para vehículos livianos, que se aplicará el miércoles 31 y el domingo 4 de enero. Miércoles 31 de diciembre, domingo 4 de enero del próximo año, entre las 7 de la mañana y las 13 horas. De esta forma, en la Ruta 68, en la 5 Sur y en la 5 Norte se contará con una forma más expedita, de manera tal que los horarios en que se produce esta salida de vehículos se distribuyan con mayor homogeneidad y eso evite atochamientos. Y además se va a reforzar el despliegue de vehículos de emergencia con más de 100 vehículos en las carreteras del país. Y en el caso de los camioneros, los camiones, se va a aplicar una tarifa rebajada del 50% también en estos horarios. Queremos recordar la importancia de la seguridad vial, de conducir con responsabilidad, de actuar con toda la precaución necesaria para evitar accidentes. Estas son fechas para celebrar y no para lamentar desgracias. Lamentablemente, en años anteriores se han producido accidentes que han costado la vida de personas. Y por eso es tan importante que en estos días nos concentremos en la celebración y que, por tanto, todos los conductores cumplan las normas del tránsito, planifiquen sus viajes y actúen con la responsabilidad requerida. De manera tal que podamos iniciar un año 2026 con buenas noticias, que sean un auspicio respecto del próximo año. O más bien que sea auspicioso respecto al próximo año. Bueno, ahora voy a contar las preguntas que estimen convenientes. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Bio Bio y quería consultarle por la polémica que involucra a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati. Hay parlamentarios de oposición que están pidiendo su renuncia. ¿Qué respuesta le da el gobierno? Bueno, la embajadora ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error y se excusó, retirando las imágenes que habían publicado en redes sociales. Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella obviamente ha reconocido su error. Pero se está evaluando, por ejemplo, que como algunos parlamentarios del oficialismo están pidiendo que el canciller asista a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ¿se está evaluando que participe el ministro Van Claveren? Si los ministros de Estado somos citados a una comisión de la Cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando obviamente se encuentre en territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
pero creo que es muy importante precisar que la embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error, retiró estas publicaciones de redes sociales y la propia Cancillería tiene una serie de protocolos internos que se aplican en estos casos. Llevándolo a otros temas de materia internacional, quería consultarle por los resultados de la última CADEM, que mostró que un 52% de los chilenos cree que el presidente electo José Antonio Kast debiera respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, aunque él ha evitado referirse al tema por ahora. ¿Qué lectura hace el gobierno de esta opinión pública que está mayoritariamente esperando un respaldo de esta candidatura? Lo hemos dicho en retiradas oportunidades, la opción de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU es una oportunidad para el país. No todos los días se tiene la posibilidad de que uno de nuestros compatriotas encabece el organismo multilateral más importante del mundo, que es Naciones Unidas. La presidenta Bachelet no solo fue 2 veces presidenta de la República, la primera mujer de nuestra historia, no me canso de señalar, esperamos que en el futuro también otras mujeres puedan desempeñar la primera magistratura, y además goza de un enorme prestigio a nivel internacional, razón por la cual 2 secretarios generales de Naciones Unidas, en 2 mandatos distintos, la convocaron a desempeñar labores tan relevantes como la constitución de una mujer y también para que liderara el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y por tanto, desde esa perspectiva, esta oportunidad que tiene el país, esperamos que sea aprovechada con sentido de responsabilidad. Las diferencias políticas internas, obviamente, tienen que ver con una dinámica propia del país, pero a nivel internacional siempre tenemos que actuar unidos. Cuando nos ponemos la camiseta de Chile, finalmente hay que hacerlo con sentido patriótico. Hola, ministro. ¿Cómo le va? Es ¿Cómo sobre el plan escudo fronterizo presentado por el presidente electo José Antonio Kast y que pretende, que este sea por fases y, según un reportaje publicado por el Mercurio, esto podría chocar con algunos convenios y tratados firmados por Chile y que ya tiene algunas trabas por parte del oficialismo y futura oposición. ¿Cuál es la postura del gobierno en torno a esto y en lo que podría devenir si este plan es aplicado según las fases que se establecen en el programa de gobierno? Bueno, la publicación a la cual usted hace referencia, en primer lugar, menciona eventuales cambios legislativos, pero adicionalmente menciona medidas de carácter administrativo que el próximo gobierno ha comprometido a implementar. Lo que llama la atención es que esas medidas ya fueron implementadas por el actual gobierno. Cuando se habla, por ejemplo, de mejorar la capacidad de detección de ingresos irregulares a través de cámaras de vigilancia, basta recordar que el gobierno implementó la reforma constitucional en virtud del cual se desplegó a las Fuerzas Armadas y se invirtieron miles de millones de pesos en el cifrón con el objeto de contar con vehículos para el traslado del personal militar. En segundo lugar, establecer puntos de observación fronterizo móviles y fijos con visión de larga distancia y también visión nocturna, y también drones que son operados por la Fuerza Aérea con el objeto de tener vigilada la frontera. Por tanto, esas medidas ya fueron implementadas. Y cuando se habla, por ejemplo, de duplicar el número de reconducidos, solo creo que hay que tener a la vista lo que ha sido la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno de Chile con el gobierno de Bolivia, particularmente un acuerdo que fue promovido en su tiempo por la ex ministra Carolina Toá. Al respecto, no olvidemos que la reconducción históricamente era posible con Perú y con Argentina. ¿Qué es la reconducción? Que si una persona es sorprendida cruzando la frontera y hasta 10 kilómetros de la frontera, se le solicita que se devuelva al lugar de donde viene. Se le conmina más bien que solicitar, para que vuelva al lugar que viene, entonces por tanto se devuelve. Eso es la reconducción, para explicarlo en fácil. Y con Bolivia tenía un problema histórico, que es que solo podíamos reconducir ciudadanos bolivianos, pero no de otras nacionalidades. Y por tanto, Bolivia estaba haciendo una frontera de ingresos irregulares. Ya hemos dicho varias veces que los ingresos irregulares respecto al peor año, el 2021, antes de que se iniciara el gobierno, se redujeron en casi un 50% al año pasado. Y este año incluso las cifras son mejores. Pero lo que respecta a la reconducción, bueno, aquí vemos la evolución de lo que ha sido la implementación del convenio o del acuerdo suscrito por la ex ministra Toá. Pues bien, en el mes de noviembre,
estamos hablando de un 96,3% de reconducidos y solo un 3,7% de no reconducidos. Entonces, cuando se habla que se va a duplicar, bueno, pero si esto ya lo ha hecho el gobierno actual, de las cifras cuando entró en vigencia el convenio, con lo que es su implementación en el mes de noviembre. Entonces, llama la atención que se anuncien como novedades medidas que ya se adoptaron y que además han tenido buenos resultados. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Ministro, el próximo mes se cumple uno de los hitos más relevantes en la implementación de la reforma a las pensiones que aprobó el Congreso en el mes de enero, y se empieza a pagar a los actuales pensionados la compensación por diferencia de expectativa de vida y también los beneficios por años cotizados. ¿Cuál va a ser el calendario de esta implementación? ¿Cómo va a funcionar para que la gente de alguna forma también entienda de qué se trata esta nueva etapa de la reforma? Bueno, como ustedes saben, efectivamente esta es una reforma que es una muy buena noticia para las chilenas y chilenos. De hecho, fue uno de los temas de campaña, si se iba a retroceder en esta conquista importante promovida por el gobierno del presidente Boric o si iban a consolidar estos cambios. Y en ese contexto, bueno, en enero se empiezan a pagar nuevos beneficios. Ya hace unos meses atrás se aumentó el monto de la PGU en el mes de septiembre y en el mes de enero se empieza a pagar los bonos por años cotizados que beneficia a más de 1.200.000 personas pensionados y la compensación de mujeres que beneficia a más de 950.000 mujeres. Desde esa perspectiva, entonces, en el mes de enero se empieza a pagar este aumento. Ahora, ¿qué día de enero? El día en que se paga la pensión. Eso es bien importante. Si bien considera la totalidad del mes de enero, el día que se pague la pensión, en sus respectivas cartolas, o en el cheque respectivo, o en el depósito, en el giro correspondiente, las personas van a percibir este aumento del monto de las pensiones conforme a lo establecido en la reforma de pensiones. Y en septiembre del próximo año se va a aumentar el monto de la PGU a los mayores de 75 años y en septiembre del año 2027 a la totalidad de los pensionados. Con esto queremos remarcar que la reforma de pensiones es una noticia que se traduce en una mejora del monto de las pensiones, tanto del pilar solidario, la PGU, como del pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores. Y a través del bono por años cotizados y la compensación de mujeres se genera un incentivo al ahorro, que también es importante para financiar todo el sistema de pensiones. Así que son beneficios que se hacen realidad el primer mes del próximo año, es decir, en pocos días más, pero que se van a pagar el día de pago de la respectiva pensión. Ministro, buenas tardes. En la oposición y sectores de la ADC, el diputado Héctor Barría, el diputado Henry Leal, han acusado un trato privilegiado para la madre de la ministra Jimena Aguilera en el marco de una intervención quirúrgica que ella recibió en el Hospital de El Salvador la semana pasada. ¿El gobierno ha revisado los antecedentes de este caso y considera que la atención otorgada a la madre de la ministra se ajustó plenamente a los protocolos del sistema público de salud? Por esto, el propio Hospital Salvador ya se refirió públicamente al tema, señalando que la atención se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución. Al momento de su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización y atención asociados a su edad y condición clínica. Y es importante subrayar lo que ha dicho precisamente el Hospital Salvador. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales. Es esa la información que ha entregado el hospital, que es el encargado de aplicar la normativa vigente. Ministro, sobre la resolución del PC, usted hace algunos días habló de actuar siempre bajo la democracia, el régimen democrático, pero más allá de eso, ¿fue un error por parte del PC hablar en esta resolución sobre hitos de movilización amplia cuando se aborda la tarea de enfrentar a la ultraderecha? Y si una vez más al gobierno le juega en contra el tener que nuevamente aclarar declaraciones, valga la redundancia, del Partido Comunista. Mira, al margen del adjetivo, que muchas veces es comentar lo que dicen dirigentes políticos o partidos políticos, creo que es muy importante destacar lo que está en el fondo de este debate. Y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Es de la esencia de la democracia la libertad de expresión y que la gente pueda manifestarse libremente, siempre de forma pacífica. Eso es de la esencia de la democracia. La gente tiene el derecho de manifestarse siempre de forma pacífica y tiene la libertad de expresarse libremente. Esos son dos pilares sobre los cuales se construye la democracia. Y la democracia la tenemos que cuidar entre todas y todos. Creo que es muy importante, al margen de lo adjetivo, concentrarse en el debate de fondo,
que tiene que ver con cómo concebimos la democracia. Pero ahí el PC debería ser quizás más cautos en sus declaraciones al parecer del gobierno. Es que sobre ese punto quiero insistir en lo que es un principio fundamental de toda democracia. Así como ustedes tienen la libertad de preguntar lo que estimen conveniente, hay países donde eso no ocurre, incluso en que determinadas autoridades censuran o agreden a quienes realizan preguntas incómodas. Eso es de la esencia de la democracia, la libertad de expresión. Bueno, todos los ciudadanos también se pueden manifestar pacíficamente cuando estimen conveniente, si es que tienen algún punto crítico respecto de un punto en particular que forma parte del debate nacional. Eso forma parte de la esencia de la democracia. Pero, insisto, siempre respetando las reglas del juego democrático, porque finalmente la democracia la construimos entre todas y todos. Ministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A propósito de declaraciones, ¿afecta el ánimo del traspaso de mando, la convivencia? Dichos como, si Kast tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado, que afirmó la senadora electa Vanessa Kaiser, esto en referencia al 2019. Insistiendo en esta suerte de advertencia hecha ya por ella anteriormente, ¿qué opinión le merece? Mire, Chile tuvo un golpe de Estado el año 1973 y todos sabemos lo que significa un golpe de Estado. Así que creo que hay que ser muy responsable al momento de utilizar esas palabras para graficar o referirse a determinados hechos. La democracia finalmente la construimos entre todos. Todos tenemos que preservar la democracia. Todos tenemos que trabajar por una buena convivencia democrática. Y todos tenemos que trabajar por profundizar la democracia. Pero a veces se utilizan livianamente conceptos sin la rigurosidad que corresponde. Ministro, buenas tardes. En el oficialismo han reclamado falta de diálogo político en el marco del proyecto de ley que se va a enviar al Congreso por el reajuste al sector público, lo que la oposición ha denominado ley de amarre. Yo sé que usted ya ha dicho de que el protocolo fue publicado en su momento, que fue difundido por los medios de comunicación, pero desde el oficialismo han dicho que ellos esperaban un diálogo político más que enterarse por la prensa. ¿Se va a remediar eso? Y si el proyecto se va a mandar tal cual al Congreso, incluyendo la polémica norma, a pesar de que han advertido falta de viabilidad en esa normativa. Bueno, yo creo que es bien importante ser claros y rigurosos respecto de los conceptos que forman parte de este debate. En primer lugar, ¿cuántos funcionarios de confianza? Reitero, ¿cuántos funcionarios de confianza del gobierno del presidente Boric van a permanecer en sus cargos después del 11 de marzo? Cero. Cero. Ningún funcionario de confianza del gobierno del presidente Boric va a permanecer en su cargo después del 11 de marzo. Esto es porque por lo demás así se ha instruido y eso corresponde al traspaso de mando entre distintos gobiernos. Cuestión distinta es el marco regulatorio respecto de, por ejemplo, los funcionarios de la salud que fueron contratados en estos años para ampliar la cobertura y las prestaciones de salud en nuestro país, o los funcionarios de la educación municipal, que ahora se desempeñan en los servicios locales de educación pública. Respecto de ellos, se ha planteado una norma que establezca que, en caso de vinculación, esta decisión tiene que ser fundada como todos los actos administrativos. Y se ha pretendido hacer creer que esta norma se aplica a funcionarios de confianza. Ningún funcionario de confianza va a permanecer en su cargo a contar del 11 de marzo. ¿Cuántos van a permanecer en su cargo? Cero. Pero ¿se reconoce falta de diálogo político con el oficialismo que ha denunciado eso, haberse enterado por la prensa de esta normativa? El diálogo para la generación de los proyectos de reajuste se lleva adelante con las organizaciones o los gremios o las asociaciones de funcionarios y funcionarias públicas. Hay una mesa del sector público que está integrado por un número significativo de organizaciones que representan a los funcionarios del sector público, y con ellos se lleva adelante el diálogo y se generan los acuerdos. Después, cuando esto se plasma en un proyecto de ley, obviamente se realiza el diálogo legislativo correspondiente. Ministro, hoy día se firmó finalmente este importante acuerdo para el país entre Codelco y SQM, lo dijo su director ejecutivo, el acuerdo más importante que ha firmado Codelco en su historia. Si nos puede señalar el alcance que tiene para el Estado justamente los ingresos también que van a poder percibir el fisco en los próximos años, y durante la ceremonia se invitó al presidente a visitar el Salar de Atacama. Si nos puede confirmar si va a asistir o no en una visita presidencial a la zona. Bueno, sobre la agenda presidencial no vamos a adelantar nada por el momento. Sobre el tema de fondo, Chile tiene un enorme potencial en la electromovilidad,
forma parte de uno de los motores del desarrollo en el mundo. Y Chile tiene ventajas evidentes, ya sea por el cobre o por el litio, para contribuir a través de sus materias primas a este desarrollo. Son productos demandados. Hemos visto cómo ha aumentado el precio del cobre en último tiempo. Y respecto del litio, bueno, aquí había que tomar una decisión de cuál era la forma más eficiente y más rápida para poder realizar su explotación y que el Estado de Chile y por tanto las chilenas y chilenos se vieran beneficiados de ese esfuerzo. Y en ese contexto se ha firmado este convenio. Por tanto, creemos que es una buena noticia para el país porque va a significar más ingresos para las arcas fiscales. Ministro, buenas tardes. Sabemos que por estos días se está buscando los distintos colaboradores del presidente electo y dentro de esas tratativas se está conversando con Johannes Kaiser, ex candidato presidencial. Hoy día lo que ha planteado son algunas líneas rojas, intransables, decía, serían la no continuidad del programa de acompañamiento a la identidad de género y el de educación sexual integral. Le pide a la administración de José Antonio Kast no apoyar ese tipo de programas para poder integrar el nuevo gobierno. ¿Qué complicaciones traería el no apoyar esos programas y que no sigan en una próxima administración? Bueno, sobre ese punto, la sociedad chilena es una sociedad diversa y tenemos que sobre todo generar una educación integral para las nuevas generaciones, herramientas para desempeñarse en el camino de la vida. Ahora, me llama la atención que tan tempranamente ya se empiece con este tipo de exigencias internas dentro de lo que es particularmente la derecha. ¿Hay alguna forma de evitar que esto pueda ocurrir? Los gobiernos son los que finalmente tienen que tomar estas decisiones y es la ciudadanía la que las debe evaluar. Así que cualquier decisión que se tome al respecto está en el ámbito siempre... A ver, voy a ser más preciso. Hay decisiones que implican cambios legales y eso implica pasar por el Congreso Nacional. No se puede saltar el Congreso Nacional. Hay otras decisiones que son de carácter administrativo. Quienes son elegidos son mandatados para tomar esas decisiones y es la ciudadanía la que tiene que evaluar finalmente si esas son buenas o malas decisiones. Finalmente el pueblo de Chile es el que tiene que juzgar. Ministro, buenas tardes. Yo quiero llevarlo de vuelta al tema de la embajadora Mahani Pakarati porque sabemos que el gobierno reprendió a la embajadora por esta foto que subió a redes sociales, que ella reconoció este error y la bajó, pero hoy se publicó un nuevo antecedente en el Mercurio que da cuenta que este planteamiento de la embajadora no es aislado, sino que ya lo había hecho antes. En septiembre ella había dado una entrevista a un medio de Nueva Zelanda, donde sostiene que hay que ver cómo se va a trabajar en el autogobierno de la isla y además hace una serie de diferencias en materia étnica, cultural y política entre Rapa Nui y Chile. ¿El gobierno no va a ejecutar entonces una nueva sanción sobre esta embajadora? ¿No va a innovar ahora a la luz de este nuevo antecedente? Bueno, por lo mismo señalé que efectivamente fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. ¿Descarta que se desvincule la embajadora? La Cancillería tiene protocolos internos cuando ocurren este tipo de situaciones con los embajadores para efectos de, finalmente, ¿cómo decirlo?, establecer lo que son los pilares sobre los cuales se debe conducir la política exterior chilena. Y, bueno, sobre esa base, la Cancillería ya ha reprendido la conducta de la embajadora. Muchas gracias. Que tengan una muy buena jornada.